Queridos camaradas presentes en esta reunión, traigo el saludo del Partido Comunista de Bolivia y el agradecimiento sincero y cariñoso a los organizadores, queridos camaradas griegos y de Corea. El Partido Comunista de Bolivia en la plataforma antiimperialista mundial. Apreciados camaradas y compañeros, el Partido Comunista de Bolivia, como organización política de raíz antiimperialista, acude a este encuentro de la plataforma antiimperialista mundial que articula internacionalmente a fuerzas progresistas, revolucionarias y comunistas, tras los fundamentales objetivos de librar una lucha antiimperialista eficaz, proponer la línea correcta de las fuerzas en lucha y fortalecer el movimiento comunista internacional como el centro de la misma. En la actual situación internacional se afrontan problemas sistémicos generados por el aumento de la crisis del capitalismo en su fase imperialista, cuyo destino nos lleva a un camino de mayor violencia en todos los campos de la actividad humana. Por ello, resulta objetivo desenmascarar la mayor agresividad del imperialismo, buscando la prolongación del conflicto bélico como acontece en Europa, creando otros frutos de guerras como el caso del genocidio contra el pueblo palestino por parte del régimen sionista de Israel, cuyos efectos no solo se sienten en los países agredidos, sino reditúan negativamente en el resto de los estados, de los cuales la población en general y particularmente la clase trabajadora sufre directamente los peores efectos posibles. Ante la crisis del sistema capitalista en general y la crisis económica financiera de Estados Unidos, la guerra propiciada resulta un medio frecuente que utiliza el imperialismo norteamericano para recuperar su economía a través del aumento de ingresos que le proporciona la industria bélica y farmacéutica, constituyéndose en el beneficio de los conflictos internacionales asusados por Estados Unidos. Aunque por el rumbo que tomó el conflicto Rusia-Ucrania, no le está yendo bien al imperialismo y a sus aliados, quienes como nunca antes había ocurrido, sienten también las secuelas negativas de la crisis y la violencia imperialista. Los principales y sistémicos problemas del capitalismo en su fase superior, el imperialismo, se encuentran agravados por la globalización y el fracaso del neoliberalismo terminal. La guerra, entre paréntesis, convencional, bacteriológica, híbrida, de colores tecnológica, cierre paréntesis, las sanciones económicas, el crecimiento descontrolado de los avances informáticos evidencian la declinación de Estados Unidos y su crisis de hegemonía, que incluye a sus países serviles que empujan a Europa Occidental y a otros aliados a ser parte de la insostenibilidad de un régimen institucional individualista especulativo de depredación y destrucción de la naturaleza. A su vez, estos hechos, en pleno siglo XXI, conducen a la potencia norteamericana a su crisis permanente, que hunde no solo la economía, que acrecienta sus niveles de inflación, que incrementa su pobreza y lo sitúan como el Estado con mayor deuda externa, lo llevarían por un camino hacia el fin del imperialismo y dominio capitalista de la que podrán librarse en parte los países en desarrollo, quienes, basados en el interés público, rechazan el intervencionismo político-militar del sistema imperante y en su lugar construyen las bases de un nuevo orden económico. Las relaciones y condiciones internacionales ponen en evidencia otra realidad diferente a la pretendida unipolaridad del capitalismo imperialista norteamericano, pues con la pujanza de China se va conformando un nuevo orden económico mundial multipolar, constituido por bloques de países donde todavía hay estados en los cuales predomina el neoliberalismo y otros que van construyendo sus economías de manera distinta a la ortodoxia neoliberal, como los BRICS.
pero sin salir de las bases capitalistas. Frente a estos está primero la visión de la multipolaridad, que cobra fuerza donde confluyen estados como China, construyendo su economía socialista con características propias, otro grupo que adopta medidas antineoliberales y otro subgrupo donde las relaciones económicas, productivas, sociales y culturales de cada país posibilitan nuevas vías de desarrollo populares y democráticas. Los referidos conflictos bélicos generan grandes problemas socioeconómicos, no solo para las partes formalmente en pugna, sino comprenden una creciente inflación, una permanente alza de costos y precios de las energías, los alimentos y los productos básicos, desde los granos hasta los procesados, cuya escasez está en aumento, afectando a las personas que conforman los pueblos y sobre todo a los sectores más desposeídos y a la clase trabajadora. Dada su gravedad, esta situación debe ser debidamente encarada y mitigar sus efectos por el bien de los países en desarrollo. En este sentido, aprovechando la coyuntura por su importancia real, se impulsa el fortalecimiento de los BRICS, cuyos objetivos de desarrollo sostenible deben ser abordados de manera integral, ya que reuniendo a 5 de los mayores países en desarrollo de la orbe, presentarían el 41% de la población mundial, el 24% del Producto Interno Bruto del planeta y el 16% del comercio global, situación que iría en permanente mejoría en tanto se incorporen más países. Ante esta situación, es una oportunidad especial para los países de África, Latinoamérica y Asia la creación del nuevo Banco de Desarrollo de los países BRICS para construir un orden internacional alternativo al que impulsa Estados Unidos a través del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y los bancos regionales como el BID y otros mecanismos de mantener su hegemonía en la economía mundial. Como es sabido, hoy en día, en el comercio internacional en muchos de estos países, el dólar está perdiendo vigencia en las transacciones comerciales. En este escenario de crisis, el desmedido crecimiento del terrorismo imperialista, que no vacila en acrecentar la violencia y el terrorismo, más la complicidad sumisa de los organismos internacionales que por temor a sus gestores y propiciadores solapan el crecimiento del dolor y el hambre. Manifestamos nuestro rechazo a este tipo de conducta. Planteamos que es necesario la refundación de los organismos internacionales y sobre todo la reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que hoy más que nunca se muestra inoperante y obsoleto. Es necesario que juntos presionemos para que las naciones desarrolladas comprometan recursos de disposición inmediata para superar las nefastas consecuencias de la crisis del sistema, la crisis energética, alimentaria, y se procure en paz mundial la justicia. El eje constituido por Estados Unidos y la OTAN, Unión Europea, a la que se suman los medios hegemónicos de comunicación, libra una guerra híbrida contra Rusia, con epicentro en Ucrania como punta de lanza, y actúa con la mira puesta en su enemigo principal y competidor, China, a quien buscan incluir directamente en el conflicto y también generar al frente alterno en Asia, situación que pone en vilo a la humanidad porque se terminaría de generar un conflicto mundial incluso a nivel nuclear. En concreto, ante el desarrollo del conflicto Federación Rusa-Ucrania, debemos asegurar que la organización del Tratado del Atlántico Norte, como brazo armado del imperialismo, como parte directa en el problema, busca descaradamente usar a Ucrania como trampolín de Occidente y pueda derrotar y someter a la Federación Rusa, para cuyo fin la Alianza Atlántica entrena militares ucranianos, recurre a drones, armas y municiones, proporciona datos de inteligencia y envía a mercenarios que forman parte de batallones neonazis. Todo lo señalado es una muestra que el imperialismo no le interesa el orden jurídico internacional. Al respecto a la soberanía e independencia de los estados, el principio de igualdad, de integridad territorial y el derecho internacional
de manera que urge al resto de países no comprometidos o aliados con el imperialismo frenar este conflicto, que en la medida que pasa el tiempo no solo aumenta el número de víctimas, sino pretende propiciar desencuentros que den lugar a nuevas agresiones armadas, como en el caso de genocidio en la Franja de Gaza. El sionismo fascista, asusado por el imperialismo norteamericano, no vacila en aumentar sus víctimas en la niñez, mujeres y ancianos enfermos, con tal de imponer su supuesta autoridad en franca violación a normas del derecho internacional, de los derechos humanos y el derecho humanitario, pues no solo que cometen delitos de lesa humanidad, sino que se constituyen en estados terroristas situados al margen de la comunidad internacional. Casi en todo el mundo se buscan medios diplomáticos para retornar y garantizar la paz, pero se tiene la negativa del gobierno norteamericano, que se resiste a investigar la situación y la existencia de los laboratorios biológicos en Ucrania, los cuales habían sido instalados por el Pentágono, o pretende justificar esos crímenes de lesa humanidad con el argumento de defender de conductas agresivas de terceros países. Ante el avance objetivo de la multipolaridad, se percibe en los estados la adopción de medidas antineoliberales y de relaciones económicas y productivas sociales y culturales que posibiliten nuevas vías de desarrollo populares y democráticos, sobre todo en Latinoamérica, pero al mismo tiempo genera en el imperialismo norteamericano reacciones y amenazas crecientes como las siguientes: inhumanos bloqueos económicos, financiero, productivo, comercial, de transporte en contra de naciones íntegras como Cuba, Venezuela y Nicaragua, a cuyos estados y su población se somete a violación permanente de sus derechos humanos. Instalación de bases militares en la mayor parte de estados latinoamericanos y del Caribe para generar intervenciones armadas violatorias del derecho internacional y las soberanías nacionales. En particular, el Comando Sur estuvo creando las condiciones para futuras operaciones de las tropas estadounidenses sobre puntos estratégicos. Guerras de baja intensidad y guerras civiles de destrucción masiva y genocidio, nacionales y regionales, fomentando la organización de grupos fascistas, paramilitares y mercenarios. Golpes de Estado directos y por medio de acciones disfrazadas, como movilizaciones, desestabilización de gobiernos progresistas por medio de golpes blandos, entre comillas, utilización de protestas sociopolíticas, opositoras, entre paréntesis, usando temáticas como de género, ambientalistas, anticorrupción, libertad de prensa, religión, regionales, cívicos, etc. Cierre de paréntesis. Guerra cibernética o ciberespionaje y sabotaje posibilitados por el dominio de la tecnología actual, nuevas tecnologías, generación de virus informáticos para bloquear y borrar información gubernamental y afectar la seguridad de los estados. Compañías de exacerbación nacional de discriminación racial, de represión a minorías étnicas, antimigrantes, utilizando al mismo tiempo ONGs y grupos xenófobos y paramilitares de extrema derecha, pretextando la falta de efectividad en la lucha contra la delincuencia nacional e internacional, como el narcotráfico de armas, el tráfico de armas, trata de personas, generan intervenciones policíaco-militares, amenazan con intervenciones violatorias de la soberanía nacional, la existencia de malos sistemas de administración de justicia o malos sistemas electorales, denuncias de fraude, genera el pretexto para que el imperialismo justifique su intervención a través de organismos internacionales a sus servicios e inclusive justifique golpes de Estado. Particular muestra de esta acción injerencista del imperialismo constituyen las declaraciones de la general Laura Richardson, jefa del Comando Sur de Estados Unidos, en sentido de que China expande su influencia en Sudamérica y el Caribe, además de manipular a sus gobiernos mediante prácticas de inversión depredadoras, que concretamente señaló en el llamado Triángulo del Litio,
que acumula el 60% del litio del mundo, Argentina, Bolivia y Chile. Lo tienen, y nuestros adversarios, dice la general, están sustrayendo recursos de estos países y a su gente, que están tratando de producir, y estas democracias que están tratando de contribuir a sus pueblos. Lo señalado evidencia la degradación política, moral y ética del Pentágono como expresión institucionalizada del imperialismo contra la cual los países deben encarar la resistencia y adoptar las medidas que eviten las acciones interesistas y contribuyan a alternativas regionales de defensa frente al imperialismo, así como de adoptar acciones soberanas en defensa de nuestros recursos naturales. Bueno. La situación en América Latina y el Caribe, pese a los triunfos electorales para asumir los gobiernos, tiene mucho camino por recorrer para llegar al poder, sumada el accionar de las derechas nacionales que ahora fomentan el crecimiento del fascismo y la conocida acción negativa de un imperialismo herido y por consiguiente más agresivo, presenta un desafío para forjar la unidad y el trabajo conjunto para preservar la democracia y sentar las bases hacia una democracia popular, antioligárquica y antiimperialista. Sin embargo, la comunidad de estados latinoamericanos, CELAC, reformó su papel aglutinador post-hegemónico y post-liberal de coordinación económica, de concentración política y de defensa de sus integrantes. A este organismo retomó Brasil y comprende una diversidad de temas que superan el inicial medio de diálogo político para incluir las preocupaciones y necesidades coyunturales. Finalmente, como Partido Comunista de Bolivia, resaltamos nuestra solidaridad invariable con Cuba, con respaldo de la comunidad internacional por el cese del bloqueo criminal en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Reafirma el valor de la unidad como factor esencial para seguir adelante en la lucha por consolidar la revolución y su compromiso de solidaridad internacional, el papel del presidente Miguel Díaz-Canel como el jefe del Estado que asegura la continuidad y profundización de la revolución, pese a las difíciles condiciones que atraviesa su país, y hace aún más revolucionaria la participación del pueblo cubano en la lucha por la construcción del socialismo. Los comunistas de Bolivia y el mundo manifestamos nuestra solidaridad con los pueblos que luchan contra la dominación imperialista y en particular repudiamos el carácter agresivo y opresor del imperialismo norteamericano. Consideramos indispensables mayor coordinación de la resistencia y contraofensiva de las organizaciones sindicales y políticas a nivel internacional que encaminan la solidaridad de todas las fuerzas sociales hacia un planeta sin guerras y destiele para siempre la explotación de potencias imperiales en contra de la humanidad. Pueblos del mundo, unidos contra el imperialismo. Derrota de los belicistas neonazis de la OTAN, dirigidos por Estados Unidos y los sionistas del Estado terrorista de Israel. ¡Vive el heroico pueblo palestino! ¡Viva! ¡Victoria de la resistencia! ¡Victoria! Estado Plurinacional de Bolivia, noviembre 2023, Comisión Política del Partido Comunista de Bolivia. Gracias por